Parte 10. Lo que este estudio afirma y lo que no afirma. Capítulo 39. ¿Qué puede afirmarse con firmeza? 1. La autoridad bíblica es servicio y no dominio. Después de todo lo examinado, una de las afirmaciones más firmes de este estudio es esta. La autoridad bíblica es servicio y no dominio. No se trata de una frase devocional agradable, sino de una conclusión textual sostenida por la Torá, por los patrones de gobierno bajo pacto, por la corrección del Mesías al modelo de las naciones y por las instrucciones dadas a quienes debían cuidar al pueblo. La autoridad legítima nunca aparece como derecho del hombre a enseñorearse de sus hermanos. Aparece como responsabilidad recibida bajo Yahweh. El dirigente no fue puesto para afirmarse sobre el pueblo, sino para servir al bien del pueblo conforme a la palabra de Elohim, donde la autoridad se vuelve mecanismo de control, engrandecimiento personal, inmunidad a la corrección o centralización carnal. Ya se apartó del modelo bíblico. También puede afirmarse con firmeza que esta verdad no anula la existencia de autoridad real. La Escritura no enseña anarquía. Si hay hombres que velan, si hay quienes deben enseñar, si hay quienes deben corregir, y si hay quienes deben cuidar. Pero todo eso existe dentro de una lógica de servicio. La autoridad no desaparece, es purificada. Además, esta afirmación se sostiene tanto negativa como positivamente. Negativamente, porque el dominio fue rechazado por Yeshua. Positivamente, porque el liderazgo verdadero fue mostrado en entrega, ejemplo, cuidado y responsabilidad. El Mesías no solo condenó el abuso, mostró el patrón correcto. Por eso este estudio puede afirmar sin vacilar que toda estructura, todo título y toda práctica de liderazgo deben ser medidos por esta regla. Si sirven al pueblo bajo Yahweh, pueden ser reconocidos. Si convierten la autoridad en dominio, deben ser corregidos o rechazados. 2. El liderazgo local requiere requisitos reales. Otra afirmación firme es que el liderazgo local requiere requisitos reales. No nace del deseo privado del hombre, de su capacidad verbal, de su carisma, de la necesidad de la comunidad, ni de una simple impresión espiritual. La Escritura regula el liderazgo local con condiciones concretas, visibles y exigentes. Esto se ve con claridad en los textos que tratan ancianos, supervisores y diáconos. Allí no se habla en términos vagos. Se exige carácter, casa ordenada, madurez, sobriedad, testimonio, capacidad de enseñar, dominio propio y prueba suficiente. Estos requisitos no están puestos para adornar la idea del cargo, están puestos para restringirlo, para impedir que cualquiera lo tome. También puede afirmarse con firmeza que estos requisitos no deben ser rebajados por conveniencia moderna. El hecho de que hoy falten hombres maduros en muchos lugares no autoriza a suavizar lo que la Escritura exige. La necesidad no reemplaza la fidelidad. La urgencia no cancela el filtro bíblico. Además, el liderazgo local requiere requisitos reales, porque el daño potencial de un mal dirigente es muy grande. Un hombre torcido en posición de gobierno no solo se perjudica a sí mismo, daña al pueblo, deforma doctrina, multiplica inmadurez y puede arrastrar a muchos a dependencia o error. Por eso Yahweh cercó el liderazgo con requisitos concretos. Por eso este estudio afirma con firmeza que el liderazgo local no debe entregarse a improvisados, autonombrados o figuras simplemente útiles. Debe reconocerse donde existen hombres que correspondan a lo que la Escritura exige. 3. Ancianos, supervisores y diáconos son cargos regulados. También puede afirmarse con firmeza que los cargos locales regulados de manera clara en la comunidad son ancianos, supervisores y diáconos. Esta es una conclusión textual fuerte y suficiente para corregir muchas inflaciones modernas. Ancianos y supervisores aparecen estrechamente unidos en el testimonio bíblico, no como escalones separados de una jerarquía moderna, sino como dos maneras de describir el mismo cargo local desde la madurez y desde la función. Los diáconos, por su parte, aparecen como servicio reconocido y regulado, también bajo requisitos claros. Esto significa que la Escritura sí da forma concreta al orden local, no deja la comunidad completamente librada a creatividad humana.
Tampoco la obliga a adoptar la inmensa variedad de cargos modernos que hoy circulan en ambientes cristianos y mesiánicos. Donde el texto regula debe respetarse. Donde no regula, no debe inventarse con facilidad. También puede afirmarse que estos cargos no deben ser tratados como títulos honoríficos. Son responsabilidades serias. Ancianos supervisores no son decorado institucional. Diáconos no son ayudantes simbólicos. Ambos pertenecen al orden real de una comunidad sana y ambos deben ser tratados conforme a la seriedad del texto. Además, esta afirmación protege contra dos extremos: contra la anarquía, porque reconoce cargos reales, y contra la invención de jerarquías, porque no permite multiplicar sin freno títulos y rangos donde la escritura fue más sobria. Por eso este estudio puede decir con claridad: sí, hay cargos locales regulados, y la comunidad actual debe volver a tratarlos con el peso que la escritura les da. 4. Pastorear describe una función real de cuidado. Otra afirmación firme de este estudio es que pastorear describe una función real de cuidado. No es una palabra vacía, ni una metáfora sin consecuencias, ni una excusa para negar toda responsabilidad sobre el rebaño. El pastoreo es real. Implica velar, alimentar, proteger, exhortar y cuidar al pueblo de Yahweh. Esto puede afirmarse con firmeza desde el Tanaj, donde Yahweh es presentado como pastor y donde los malos pastores son denunciados, y también desde Hechos 20 y Pedro 5, donde los ancianos supervisores son llamados a pastorear la grey de Elohim. La función de cuidado es bíblica, necesaria y seria, pero precisamente por eso debe mantenerse en su lugar correcto. Pastorear describe una función real, no automáticamente, un cargo separado y central llamado pastor principal en el sentido moderno. La fuerza de esta afirmación está en ambas partes. Sí al pastoreo real, no a su inflamiento clerical. También puede afirmarse que pastorear no es dominar. El mismo texto que manda cuidar prohíbe enseñorearse. Por tanto, toda forma de pastoreo que produce dependencia enfermiza, control o centralización del pueblo alrededor de un hombre ya corrompido, la función que dice ejercer. Además, reconocer el pastoreo como función real ayuda a corregir otro error: pensar que toda crítica al modelo moderno del pastor principal equivale a negar el cuidado del rebaño. No. Este estudio no niega el cuidado, lo reclama. Lo que niega es la deformación del cuidado en trono local. Por eso esta afirmación puede sostenerse con firmeza y sin contradicción. Pastorear es una función bíblica real de cuidado, pero no debe ser inflada más allá de lo que el texto permite. 5. No todo don equivale a cargo. Otra conclusión firme es que no todo don equivale a cargo. Esta distinción ha atravesado gran parte del estudio y debe quedar expresada de forma definitiva aquí, porque muchas deformaciones del liderazgo nacen exactamente de no hacerla. La Escritura reconoce diversidad de dones, capacidades y funciones dentro del cuerpo. Elohim da habilidad para enseñar, exhortar, ayudar, administrar, cuidar y servir de múltiples maneras. Pero de ahí no se sigue que toda capacidad visible deba transformarse en posición formal reconocida dentro del liderazgo local. También puede afirmarse con firmeza que un hombre puede tener cierta gracia útil y aún así no cumplir los requisitos para un cargo. Puede enseñar en alguna medida y aún así no estar listo para supervisar. Puede cuidar personas y aún así no haber sido probado para el ancianato local. Puede tener iniciativa y aún así no haber sido puesto para gobernar. Esto no apaga el don, lo ordena. Además, no todo don equivale a cargo, porque la Escritura protege al pueblo precisamente mediante la regulación del cargo. Si toda capacidad visible diera acceso automático a autoridad reconocida, la comunidad quedaría entregada a los más carismáticos, a los más intensos o a los más visibles, y no a los más probados conforme al texto. Esta afirmación también corrige el uso moderno de términos como moré, roi, profeta u apóstol, cuando se los emplea para convertir función o capacidad en rango. El problema no es que existan realidades parciales detrás de esos términos. El problema es el salto
indebido desde servicio visible a posición formal o superioridad práctica. Por eso este estudio afirma con firmeza que el cuerpo necesita dones y funciones reales, sí, pero no debe convertir automáticamente todo don en cargo, ni toda función en autoridad regulada. 6. El pueblo también es responsable de estudiar y discernir. Finalmente, este estudio afirma con firmeza que el pueblo también es responsable de estudiar y discernir. No toda la carga recae sobre el maestro, aunque el maestro tenga juicio más severo. La comunidad no puede entregarse ciegamente a hombres y luego presentarse como si no tuviera deber alguno delante de Yahweh. El pueblo debe examinar lo que oye, crecer en la palabra, aprender a distinguir entre texto e inferencia, entre mandato y costumbre, entre servicio legítimo y autoridad falsa. Esta responsabilidad no es opcional, forma parte del discipulado. Una comunidad que no estudia ni discierne se vuelve campo fértil para el abuso religioso. También puede afirmarse que la pasividad del pueblo alimenta muchas de las distorsiones ya señaladas. Donde la gente no quiere aprender, otro termina pensando por todos. Donde la gente no examina, cualquier figura fuerte gana peso desproporcionado. Donde la gente solo consume, la comunidad se vuelve audiencia y no cuerpo. Por eso el pueblo no debe ser tratado como mero receptor inocente de todo lo que ocurre. Además, esta responsabilidad no compite con la autoridad legítima. La honra. Un pueblo maduro puede obedecer mejor a quienes realmente velan, porque no lo hace desde servilismo ciego, sino desde convicción bíblica. El discernimiento del pueblo no destruye el orden, lo purifica. Esta afirmación también es necesaria para romper el ciclo de comunidades centradas en una persona. Si el pueblo no asume su deber de estudiar, seguirá buscando siempre una figura que le resuelva todo. Pero si crece como conjunto de discípulos, la comunidad se fortalece y el liderazgo sano puede cumplir su propósito real. Por eso este estudio concluye este capítulo con una afirmación decisiva. El pueblo de Yahweh no fue llamado solo a escuchar, sino a estudiar, discernir y crecer. Y toda restauración seria del liderazgo requiere también restaurar esa responsabilidad comunitaria. Capítulo 40, que no queda demostrado textualmente. 1. Una jerarquía universal de 5 rangos. Después de todo lo estudiado, una de las cosas que no queda demostrada textualmente es la existencia de una jerarquía universal de 5 rangos basada en Efesios 4:11. El pasaje sí menciona enviados, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Eso puede afirmarse. Pero el texto no los presenta como una escalera formal de autoridad donde cada término representa un nivel, superior o inferior dentro de una cadena fija de gobierno. No queda demostrado que el Mesías haya establecido hay una pirámide universal para toda comunidad de toda época. No queda demostrado que cada creyente o cada congregación deba someterse a una estructura de 5 ministerios entendidos como 5 oficinas permanentes de rango. Tampoco queda demostrado que una comunidad sea incompleta o ilegítima si no reproduce formalmente ese esquema. Lo que sí muestra el pasaje es provisión del Mesías para la edificación del cuerpo. Pero convertir esa provisión en jerarquía de rangos ya es una construcción posterior. El texto habla de equipar, de edificar, de llevar al cuerpo a madurez, no de crear una aristocracia espiritual con niveles de autoridad definidos por esos 5 términos. Además, una lectura jerárquica de Efesios 4 choca con el conjunto del testimonio bíblico ya examinado, choca con el liderazgo como servicio, choca con el rechazo del modelo de dominio, choca con el cuerpo edificado por muchos miembros y choca también con los cargos locales que sí aparecen regulados de manera mucho más concreta. Por eso este estudio debe decirlo con claridad. Puede sostenerse que Efesios 4 presenta funciones reales de edificación. No puede sostenerse con la misma firmeza que establezca una jerarquía universal de 5 rangos. Eso no queda demostrado textualmente. 2. Un sistema clerical piramidal. Tampoco queda demostrado textualmente un sistema clerical piramidal, es decir, una estructura donde el pueblo queda abajo, luego una serie de ministros de distintos niveles, y por encima
una élite espiritual, con autoridad creciente, hasta llegar a figuras casi incontestables. Ese modelo ha existido en distintas formas religiosas, pero su existencia histórica no lo convierte en orden revelado por Yahweh. La Escritura sí reconoce autoridad real, sí reconoce cargos locales regulados, sí reconoce enviados con comisión concreta, sí reconoce servicio de enseñanza, cuidado, corrección y vigilancia. Pero de ahí no se sigue un sistema clerical piramidal como forma obligatoria del pueblo de Elohim. Esa conclusión va más allá de lo que el texto dice. No queda demostrado que la vida comunitaria deba ordenarse a través de una cadena rígida de superioridades espirituales. No queda demostrado que la madurez del pueblo dependa de someterse a escalas clericales. No queda demostrado que el cuerpo necesite capas crecientes de intermediación humana para vivir bajo Yahweh. De hecho, buena parte del estudio ha mostrado que esa lógica tiende a chocar con la cabeza única del cuerpo, con la pluralidad sana y con el llamado a la madurez del pueblo. Además, el sistema clerical piramidal suele alimentarse de títulos, centralización, distancia entre dirigentes y pueblo, y dependencia prolongada de figuras principales. Todo eso se parece mucho más a las estructuras de las naciones y a las deformaciones religiosas denunciadas por el Mesías que al orden sobrio de la Escritura. Por eso esta conclusión también debe quedar firme. La existencia de autoridad y de cargos locales no demuestra un sistema clerical piramidal. Eso no queda establecido por el texto y no debe imponerse como si viniera de Yahweh. 3. Títulos modernos como autoridad bíblica. Tampoco queda demostrado textualmente que los títulos modernos, por muy comunes que sean, tengan automáticamente autoridad bíblica. Que una palabra se use mucho en ciertos círculos no significa que la Escritura la haya establecido como cargo normativo o como fuente legítima de autoridad. No queda demostrado, por ejemplo, que expresiones como pastor principal, copastor, padre espiritual, profeta de rango, apóstol territorial, cobertura apostólica o formulaciones similares sean cargos bíblicos regulados por el texto. Algunas pueden intentar describir realidades parciales, otras pueden ser simples invenciones, pero ninguna gana legitimidad solo por sonar familiar o religiosa. Tampoco queda demostrado que hebraizar el título resuelva el problema. Llamarse Moreh Roeh Morehim, Shaliach o cualquier otra forma semítica no convierte automáticamente a la persona en autoridad, reconocida por la Escritura. Si el término se usa para inflar una función, fabricar una posición o blindar a un hombre del examen textual, entonces el problema sigue siendo el mismo, aunque el nombre suene más antiguo. La autoridad bíblica no nace del título, nace del orden de Yahweh, del reconocimiento legítimo, del carácter probado y de la correspondencia con lo que la Escritura regula. Un título puede describir algo real o puede encubrir algo falso. Por sí mismo, no prueba nada. Además, muchas veces el título moderno funciona más como mecanismo de ambiente que como descripción fiel. Produce respeto, distancia o sensación de rango antes de que el pueblo examine si realmente hay base textual para tratar así a esa persona. Por eso los títulos deben ser sometidos a la palabra, no aceptados por costumbre. De modo que esta conclusión también es necesaria. Los títulos modernos no quedan demostrados como autoridad bíblica por el simple hecho de usarse o de sonar espirituales. Deben ser probados y muchos de ellos no resisten esa prueba. 4. Toda propuesta organizativa como mandato divino. Otra cosa que no queda demostrada textualmente es que toda propuesta organizativa deba ser tratada como mandato divino. La Escritura sí exige orden, pero no convierte cada decisión práctica, cada modelo de coordinación o cada forma de administración en ley de Yahweh. No queda demostrado que una comunidad deba adoptar un único formato exacto de reuniones, una estructura detallada universal, una secuencia fija de funciones o un diseño administrativo invariable para ser fiel. La Escritura deja principios fuertes, pero no llena cada espacio con reglamentos cerrados de organización contemporánea. Allí donde no habla con ese nivel de detalle,
El hombre no debe llenar el vacío y luego llamar a su propuesta orden bíblico obligatorio. Esto es muy importante porque muchas veces el abuso no empieza con falsa doctrina abierta, sino con la absolutización de una prudencia útil. Algo que quizá ayudó a una comunidad, en cierto contexto termina siendo impuesto como si fuera voluntad revelada para todos. Así nacen cargas innecesarias, uniformidades artificiales y rigidez disfrazada de fidelidad. Tampoco queda demostrado que toda inferencia organizativa fuerte deba tratarse como si fuera tole. Una inferencia puede ser razonable y aún así seguir siendo inferencia. Una decisión prudente puede ser buena y aún así no tener el mismo peso que un mandato textual. Si esta diferencia se pierde, la comunidad pronto termina sometida no solo a la escritura, sino también a la imaginación organizativa de sus dirigentes. Además, presentar toda propuesta como mandato divino suele cerrar la posibilidad de examen y corrección. Lo prudencial deja de poder revisarse, porque ya fue revestido de sacralidad. Y cuando eso ocurre, la organización se vuelve fácilmente instrumento de poder. Por eso este estudio afirma algo sencillo y necesario. No toda propuesta organizativa queda demostrada como mandato divino. Donde el texto exige, debe obedecerse. Donde solo permite prudencia, debe hablarse con honestidad. No hacer esta distinción es añadir a la palabra de Yahweh. 5. Cualquier reclamación de liderazgo por autopercepción interna. Finalmente, no queda demostrado textualmente que cualquier reclamación de liderazgo basada en autopercepción interna deba ser recibida como legítima. Sentir llamado no equivale automáticamente a haber sido puesto. Tener carga no equivale a ocupar cargo. Percibir una vocación interior no basta para establecer autoridad reconocida sobre el pueblo. La Escritura no deja el liderazgo local al nivel de la conciencia privada del hombre. Exige prueba, testimonio, casa, madurez, reconocimiento y, cuando se trata de cargo formal, regulación clara. Por eso no queda demostrado que la sola autopercepción baste para legitimar a alguien como anciano, supervisor, diácono, maestro oficial o figura de autoridad dentro de la comunidad. Tampoco queda demostrado que el lenguaje de Yahweh me dijo, tengo llamado, tengo una carga, o siento una unción, pueda sustituir el examen del pueblo bajo la palabra. Puede haber realidades interiores verdaderas, sí, pero mientras no correspondan con el orden visible que la Escritura exige, no deben ser recibidas como base suficiente de autoridad. Además, la autopercepción interna es uno de los terrenos más fáciles para el autoengaño. El hombre puede confundir deseo con llamado, necesidad de relevancia con vocación, reacción emocional con dirección de Yahweh o capacidad visible con derecho a gobernar. Precisamente por eso la Escritura no deja el asunto encerrado en su interioridad. Lo expone a la prueba del cuerpo y del texto. También debe decirse que la autopercepción no debe ser despreciada por completo. Puede ser el inicio de una carga real, pero una cosa es inicio subjetivo y otra legitimidad comunitaria. El primero puede existir sin que la segunda haya sido todavía concedida. Quien no acepta esa diferencia ya comenzó a inclinarse al autonombramiento. Por eso este capítulo cierra con una negación necesaria. No queda demostrado textualmente que cualquier reclamación de liderazgo por autopercepción interna deba ser aceptada como válida. La autoridad reconocida requiere mucho más que eso. Requiere verdad visible, prueba real y conformidad con el orden que Yahweh estableció. Capítulo 41. Formulación sobria del liderazgo bíblico. 1. Definición mínima segura. Después de recorrer todo el estudio, conviene cerrar con una formulación sobria del liderazgo bíblico. No una definición inflada, ni una teoría ambiciosa, ni una construcción que diga más de lo que el texto permite. La meta aquí es formular lo mínimo que puede afirmarse con seguridad y que, precisamente por ser sobrio, resulta más firme. En su definición mínima segura, el liderazgo bíblico es la responsabilidad reconocida de servir, enseñar, cuidar, corregir y velar por el pueblo de Yahweh bajo su palabra y no por encima de ella. No nace de soberanía humana, sino de administración derivada. No existe para dominio,
sino para el bien del rebaño. No se legitima por autopercepción, sino por vida probada, reconocimiento y conformidad con el orden revelado. Esta definición mínima ya contiene lo esencial. Afirma autoridad real pero derivada. Afirma cuidado real pero no dominio. Afirma reconocimiento comunitario pero no autonombramiento. Afirma servicio pero no espectáculo. Afirma orden pero no clericalismo. Por eso resulta suficientemente precisa, sin volverse excesiva. También debe notarse que esta formulación no depende de títulos modernos. Puede sostenerse, aunque se discutan nombres y estructuras particulares. Lo central no es cómo suena el cargo, sino qué realidad describe delante del texto. Mientras haya servicio reconocido, bajo Yahweh, con vida probada y para el bien del pueblo, la definición mínima ya tiene sustancia suficiente. Además, esta sobriedad protege contra exageraciones, impide llamar liderazgo bíblico a cualquier influencia visible, pero también impide reducirlo a mera ausencia de orden. No todo el que habla lidera bíblicamente, pero tampoco la comunidad bíblica vive sin hombres responsables. La definición mínima segura sostiene ambas cosas a la vez. Por eso, si hubiera que resumir todo el estudio en una frase breve y firme, podría decirse así: el liderazgo bíblico es servicio responsable, bajo la palabra de Yahweh, reconocido en hombres probados para el cuidado y la edificación del pueblo. Eso puede afirmarse con seguridad. 2. Definición más amplia pero todavía textual. Si se quiere ir un poco más allá, todavía dentro de lo textual y sin caer en inflaciones, puede formularse una definición más amplia. En este sentido, el liderazgo bíblico incluye el conjunto de responsabilidades por las cuales Yahweh cuida, ordena, protege y edifica a su pueblo por medio de hombres probados y funciones de servicio que actúan bajo su autoridad, con cargos locales regulados y con diversas formas legítimas de enseñanza, cuidado y ayuda que no deben confundirse unas con otras. Esta definición más amplia permite integrar mejor varios elementos desarrollados en el estudio. Permite incluir el liderazgo local regulado de ancianos, supervisores y diáconos. Permite también reconocer funciones reales de enseñanza, cuidado, envío y servicio dentro del cuerpo sin convertirlas automáticamente en rangos jerárquicos, y permite mantener juntas autoridad, discipulado, pluralidad, corrección doctrinal y responsabilidad comunitaria. También deja espacio para la distinción entre don, función y cargo. No reduce todo liderazgo a cargo formal, pero tampoco lo diluye hasta volverlo simple influencia informal. Reconoce que hay diversidad de servicio y que no toda responsabilidad opera del mismo modo, mientras sigue protegiendo el peso particular de los cargos locales que sí están regulados con claridad. Además, esta formulación más amplia conserva el énfasis principal del estudio. Yahweh sigue siendo el rey, el Mesías sigue siendo la cabeza, y toda autoridad humana permanece subordinada, limitada y examinable. Esta es la barrera que impide que la definición más amplia se deslice hacia clericalismo. Por eso puede proponerse esta formulación más desarrollada. El liderazgo bíblico es el orden de servicio, cuidado, enseñanza, corrección y supervisión por medio del cual Yahweh edifica a su pueblo bajo su palabra, reconociendo hombres probados para cargos locales, regulados y permitiendo diversas funciones de servicio sin convertirlas indebidamente en rangos de dominio. Eso sigue siendo sobrio y sigue siendo textual. 3. Lenguaje que conviene usar. Si el liderazgo va a tratarse con fidelidad, también importa el lenguaje. Hay palabras que conviene usar porque ayudan a mantener las categorías limpias y sometidas al texto. No se trata de obsesión terminológica, sino de disciplina doctrinal. El lenguaje torcido suele preparar pensamiento torcido. Conviene usar expresiones como servicio, porque recuerda que la autoridad bíblica no existe para dominio. Cuidado, porque mantiene el peso real del rebaño. Responsabilidad, porque evita el tono de privilegio. Hombres probados, porque devuelve la atención al carácter y no al título. Ancianos, supervisores, cuando se trate del cargo local regulado. Diáconos, cuando se trate del servicio reconocido regulado.
Pastorear cuando se describa la función real de cuidado. Enseñar cuando se describa la tarea de instrucción. Reconocimiento, prueba y nombramiento porque protegen contra el autonombramiento. También conviene usar expresiones como función, don y cargo de forma diferenciada, porque esa claridad fue una de las grandes correcciones del estudio. Del mismo modo, conviene decir autoridad derivada, autoridad bajo Torá, pluralidad sana, discernimiento del pueblo, discipulado, madurez y orden comunitario, porque todas ellas ayudan a mantener el marco correcto. Además, conviene usar lenguaje que exprese límites. Frases como el texto exige, el texto permite inferir. Esto no queda demostrado con la misma fuerza. Esto puede proponerse con prudencia. Son muy útiles. Ese tipo de lenguaje evita convertir deducciones en mandatos y protege el estudio de exageraciones innecesarias. Por eso, el lenguaje que conviene usar es el que mantiene al liderazgo cerca del texto, cerca del servicio y lejos de la grandilocuencia religiosa. 4. Lenguaje que conviene evitar. Así como hay lenguaje útil, también hay lenguaje que conviene evitar, porque fácilmente infla, confunde o traslada al lector hacia estructuras que el estudio justamente ha intentado corregir. Conviene evitar expresiones que sugieran rango superior, grandeza espiritual o intocabilidad. Por ejemplo, cobertura cuando se usa como concepto de control, más que como simple cuidado. Padre espiritual cuando crea dependencia o jerarquía afectiva impropia. Pastor principal cuando pretende funcionar como cargo bíblico central separado. Apóstol y profeta usados como títulos automáticos de rango superior. Sin examen serio. Unción especial usada para blindar a una figura de corrección. Gobierno apostólico, cobertura profética, manto ministerial y expresiones similares, cuando no tienen base textual clara y sirven más al ambiente que a la verdad. También conviene evitar lenguaje absoluto, donde el texto no obliga a tanto. Expresiones como Yahweh estableció exactamente este modelo, solo puede hacerse así. Todo el que no siga este formato está fuera del orden. Deben usarse con muchísimo cuidado. Y en la mayoría de los casos, será mejor no usarlas. Si se está hablando de propuestas prudenciales y no de mandatos explícitos. Debe evitarse además el lenguaje ambiguo que oculta autonombramiento detrás de aparente humildad. Frases como solo fluyo en mi llamado, solo camino en mi asignación. No tengo cargo, pero Yahweh me puso. Muchas veces sirven para evadir la discusión real sobre reconocimiento, prueba y legitimidad. Ese lenguaje no ayuda a la claridad. Y por supuesto conviene evitar toda formulación que haga sonar al líder como pequeño, soberano, casa espiritual propia. Mi rebaño, mis ovejas, mi cobertura, mis hijos espirituales, cuando se usa para apropiación práctica del pueblo. El lenguaje posesivo sobre la comunidad suele revelar desorden del corazón. Por eso, el lenguaje que conviene evitar es el que infla al hombre, oscurece las categorías o convierte el liderazgo en atmósfera de poder. 5. ¿Cómo seguir estudiando sin imponer más de lo escrito? La manera correcta de seguir estudiando, este tema no es cerrarlo artificialmente, ni dejarlo abierto a toda imaginación. Debe continuarse con la misma disciplina que ha guiado este estudio. Torah primero, Tanash como confirmación y desarrollo, y el Brit Hadashah leído en continuidad con esa base. Esa regla sigue siendo necesaria. También debe seguirse estudiando con una distinción constante entre texto explícito, inferencia, costumbre, organización práctica y dato histórico. Si esta separación se pierde, el estudio futuro comenzará a mezclarse otra vez y los mismos errores volverán a aparecer con distinto vocabulario. Además, para no imponer más de lo escrito, conviene mantener siempre la pregunta correcta. ¿Qué está demostrando realmente este texto? No qué quisiéramos que demostrara, no qué ayudaría a nuestra estructura actual, no qué resolvería más fácilmente nuestras necesidades prácticas, sino qué está demostrando en verdad. Esa pregunta obliga a la humildad. También conviene aceptar que no todo silencio debe ser llenado. La Escritura no entrega un esquema moderno de administración en todos sus detalles. Allí donde deja margen, el estudioso fiel
Debe resistir la tentación de construir un sistema total y luego presentarlo como voluntad cerrada de Yahweh. A veces la fidelidad consiste precisamente en decir: hasta aquí el texto me permite afirmar con fuerza. Más allá de esto, solo puedo proponer con prudencia. Del mismo modo, el estudio debe seguir corrigiendo errores reales sin caer en reacción excesiva. No por combatir el clericalismo debe negarse toda autoridad legítima. No por defender requisitos reales debe extenderse cada punto más allá de su categoría. No por rechazar títulos inflados debe despreciarse toda función verdadera de servicio. El equilibrio seguirá siendo indispensable. Por eso este capítulo, y con él esta parte final del estudio, termina con una regla de oro. Seguir estudiando sí, pero sin imponer más de lo escrito. Afirmar con firmeza lo que el texto sostiene, distinguir lo que solo puede inferirse y rechazar toda construcción humana que quiera vestirse de Torá sin haber sido demostrada por ella. Esa es la vía sobria, esa es la vía segura. Conclusión general. 1. El liderazgo pertenece a Yahweh y debe ejercerse bajo su palabra. Si algo ha quedado firme a lo largo de este estudio, es esto: el liderazgo no pertenece al hombre, pertenece a Yahweh. Él es el rey, el juez y la fuente de toda autoridad legítima dentro de su pueblo. Por tanto, ningún dirigente puede pensarse a sí mismo como origen de autoridad, como dueño del rebaño o como soberano práctico de la comunidad. Todo liderazgo humano es derivado, limitado y sometido a la palabra de Yahweh. Esta verdad corrige desde la raíz muchas deformaciones modernas. Corrige el autonombramiento, porque nadie puede tomarse a sí mismo un lugar que pertenece al orden de Yahweh. Corrige el clericalismo, porque ningún cargo convierte al hombre en superior absoluto. Corrige también la pasividad del pueblo, porque si la autoridad pertenece a Yahweh, entonces todos deben medirla por su palabra y no por la fuerza de la personalidad de quien la ejerce. El liderazgo bíblico, por tanto, no puede ser definido por costumbre religiosa, por estructura heredada o por lenguaje impresionante. Debe ser definido por el texto. Allí es donde debe empezar, y allí es donde debe terminar toda evaluación seria. Lo que no se somete a la palabra de Yahweh, por más espiritual que suene, ya empezó fuera de orden. 2. El Mesías corrigió el dominio y restauró el servicio. Yeshua no vino a reforzar el modelo de grandeza religiosa de su tiempo. Lo confrontó. Corrigió la búsqueda de títulos, de lugares altos, de exaltación y de dominio. Rechazó la lógica de las naciones, donde el grande se afirma sobre los demás, y dejó una línea clara para los suyos. Entre vosotros no será así. Con esto el Mesías no eliminó la autoridad, la purificó, la devolvió a su forma correcta. El liderazgo no debía operar desde superioridad carnal, sino desde servicio. El mayor debía ser como el servidor. El que cuidara al pueblo no debía enseñorearse de él, sino velar por él como ejemplo. El maestro mismo lavó pies, y con ese acto dejó expuesto para siempre el verdadero patrón del liderazgo del reino. Por eso, todo modelo que use la autoridad para controlar, engrandecerse, intimidar o centralizar en exceso, ya ha traicionado el modelo del Mesías. Puede conservar vocabulario bíblico, puede citar textos, puede sonar fuerte, pero si funciona desde dominio, ya se ha salido del camino del Maestro. 3. El cuerpo necesita discípulos maduros, no títulos inflados. Otra conclusión firme de este estudio es que el pueblo no necesita títulos inflados, necesita discípulos maduros. Yeshua no comenzó levantando una casta religiosa, comenzó formando talmidim, hombres llamados a seguir, aprender, obedecer, permanecer en la palabra y ser transformados por ella antes de cualquier responsabilidad futura. Esta línea sigue siendo decisiva. Una comunidad sana no se edifica sobre la fascinación por rangos, cargos sonoros o figuras impresionantes. Se edifica sobre discípulos que crecen, entienden, sirven y permanecen. Cuando esto se pierde, el liderazgo se deforma, porque empieza a formar seguidores de una figura y no discípulos del Mesías. También por eso, deben rechazarse los títulos inflados, las jerarquías imaginadas y el lenguaje religioso que da apariencia de grandeza, sin base textual suficiente. No porque toda palabra deba evitarse, sino porque el cuerpo no fue llamado a admirar una élite espiritual,
sino a madurar como cuerpo bajo una sola cabeza. 4. Los cargos locales no son para cualquiera. La Escritura no deja el liderazgo local librado a entusiasmo, disponibilidad o impresión personal. Lo cerca con requisitos. Ancianos, supervisores y diáconos son cargos regulados. Esto significa que no cualquier hombre debe ocuparlos. No basta el deseo de servir. No basta la capacidad de hablar. No basta reunir gente. No basta sentirse llamado. Debe haber vida que corresponda al peso del cargo. Esto es especialmente importante en tiempos donde todo parece flexible y donde muchas comunidades levantan dirigentes por necesidad o por carisma. La Escritura no permite esa ligereza. Los cargos locales no existen para llenar vacíos de forma rápida. Existen para cuidar al pueblo con hombres probados, y cuando se entregan sin respetar el filtro del texto, el daño posterior suele ser grande. Por eso una comunidad fiel no debe avergonzarse de poner límites. No debe sentirse culpable por exigir prueba, casa, madurez, carácter y doctrina sana. No está siendo dura, está siendo obediente. La dureza real sería entregar el pueblo a manos no examinadas. 5. La casa, el carácter y el testimonio no son detalles menores. Si este estudio ha insistido tanto en la casa, el carácter y el testimonio, es porque la Escritura lo hace. No son detalles menores, no son elementos decorativos del liderazgo. Son parte del examen mismo del hombre. La casa prueba si su autoridad es real, el carácter prueba si su vida corresponde a lo que enseña, el testimonio prueba si puede ser recibido con confianza dentro y fuera de la comunidad. El error moderno ha sido muchas veces invertir el orden. Primero título, luego carácter. Primero capacidad, luego casa. Primero influencia, luego testimonio. La Escritura hace exactamente lo contrario, y esa es una de las correcciones más necesarias del estudio. La comunidad no debe dejarse impresionar, tanto por la voz pública, que ignore la vida cercana. El hombre que pretende cuidar al pueblo, sin haber mostrado gobierno fiel de su casa y de sí, mismo no ha pasado la prueba que Yahweh mismo quiso ponerle. Rebajar eso por conveniencia no es misericordia, es abrir la puerta al daño. 6. Timoteo y Tito no rebajan requisitos, muestran delegación ordenada. Timoteo y Tito deben permanecer en su lugar correcto. Sí, tienen autoridad real. Sí, fueron enviados con comisión. Sí, corrigieron, ordenaron y ayudaron a establecer ancianos. Pero precisamente por eso no pueden ser usados como excusa para vaciar los requisitos del liderazgo local. Su función no desarma Tito 1 y 1 Timoteo 3. Los sirve. Ellos muestran que existe autoridad delegada y derivada. Muestran que puede haber hombres enviados para poner orden en contextos de transición, pero no muestran que el ancianato local deba ignorar la casa, el carácter, la prueba o la madurez. Al contrario, fueron enviados para ayudar a que ese orden apareciera. Por eso su caso debe proteger a la comunidad de dos errores: de negar toda autoridad delegada y de usar la delegación temporal como pretexto para rebajar los requisitos del cargo local estable, mantenerlos en su lugar correcto. Es parte de la honestidad textual que este estudio ha intentado sostener. 7. El pueblo debe dejar de depender ciegamente de hombres. La corrección no termina en los dirigentes. También alcanza al pueblo. Una comunidad que no estudia, no examina y no crece en discernimiento, prepara el terreno para su propio engaño. No puede luego descargar toda culpa sobre el maestro, como si no hubiera tenido responsabilidad alguna. Sí, el líder pesa mucho, pero el pueblo también debe responder por su pasividad. El pueblo de Yahweh debe dejar de depender ciegamente de hombres. Debe estudiar, debe aprender, debe crecer, debe saber distinguir entre texto, inferencia, costumbre y propuesta práctica. Debe reconocer autoridad legítima, sí, pero sin entregar el juicio de la palabra a ninguna figura humana. Cuando una comunidad vive así, es menos manipulable, menos infantil y menos vulnerable a falsos maestros, a títulos inflados y a estructuras centradas en una sola persona. Y al mismo tiempo, puede honrar mejor a hombres fieles, porque ya no los sigue por servilismo, sino por convicción sobria. 8. Llamado final. Volver al orden de Yahweh sin clericalismo ni anarquía. La conclusión final de este estudio no es una invitación a la anarquía,
ni a la sospecha enfermiza contra toda autoridad, ni a la destrucción de toda estructura práctica. Tampoco es una defensa del clericalismo, de los títulos inflados o de la centralización del pueblo en una sola figura. Es un llamado a volver al orden de Yahweh. Volver al orden de Yahweh significa reconocer que Él gobierna, medir todo por su palabra, restaurar el liderazgo como servicio, respetar los cargos locales que Él reguló, rechazar los que el hombre ha inflado o inventado, formar discípulos maduros y construir comunidades que vivan con verdad, sobriedad y temor de Elohim. Ese retorno no será espectacular a los ojos de muchos, será más sobrio, más exigente y menos impresionante que muchos sistemas modernos. Pero precisamente por eso será más seguro, porque descansará menos en el brillo de hombres y más en la fidelidad al texto. Por tanto, el llamado final de esta obra es simple y firme: volver al orden de Yahweh sin clericalismo ni anarquía, sin dominio ni caos, sin títulos inflados ni desprecio del liderazgo legítimo, con Torá como base, con el Mesías como modelo y con el pueblo aprendiendo otra vez a vivir, como cuerpo bajo una sola cabeza. Apéndices. A continuación se presentará un resumen de los apéndices de este estudio. Estos resúmenes no sustituyen el contenido completo, sino que concentran sus ideas principales. Para revisar cada apéndice de manera más detallada, se puede consultar la página web o la versión del libro en Kindle. El apéndice A reúne los textos principales para estudiar liderazgo, autoridad, ancianos, supervisores, diáconos, servicio y responsabilidad del pueblo. Su función es ordenar el estudio y mostrar que el tema debe examinarse desde el conjunto del testimonio bíblico. El apéndice B distingue entre don, función y cargo. Enseña que un don es capacidad dada por Elohim, una función es el servicio concreto que se ejerce y un cargo es una responsabilidad reconocida y regulada por la Escritura. Su propósito es evitar que la utilidad o la capacidad se conviertan automáticamente en autoridad. El apéndice C compara 1 Timoteo 3, Tito 1 y 1 Pedro 5, para mostrar qué exige realmente la Escritura para el liderazgo local. Destaca el peso del carácter, la casa, la doctrina, el testimonio y el modo correcto de pastorear. El apéndice D explica la relación textual entre anciano, supervisor y pastorear. Muestra que no deben tratarse automáticamente como cargos separados, sino como dimensiones relacionadas del mismo liderazgo local maduro. El apéndice E ubica correctamente a Timoteo y Tito como delegados con autoridad recibida para corregir, ordenar y afirmar comunidades. Enseña que su caso muestra delegación real, pero no autoriza a rebajar requisitos ni a construir jerarquías modernas. El apéndice F reúne advertencias bíblicas contra falsos maestros, pastores corruptos, autonombramiento y liderazgo dominador. Su propósito es mostrar que la Escritura trata con seriedad el daño producido por el mal liderazgo. El apéndice G distingue entre texto, inferencia, costumbre y propuesta práctica. Su función es evitar que inferencias o tradiciones sean impuestas como si fueran mandato de Yahweh. El apéndice H reúne y aclara términos importantes del estudio para que sean usados con precisión. Su propósito es ayudar a hablar del liderazgo, la autoridad y el servicio con lenguaje más claro. El apéndice ITU identifica errores frecuentes de interpretación sobre liderazgo. Su propósito es corregir lecturas que mezclan cargos, funciones, títulos, costumbres o inferencias y así evitar conclusiones torcidas. El apéndice J ofrece una formulación breve para enseñanza comunitaria. Afirma que el liderazgo bíblico no es dominio ni autonombramiento, sino servicio responsable bajo Yahweh, y recuerda que el pueblo también debe estudiar, discernir y no depender ciegamente de hombres. El apéndice K trata el tema de mujer, velo, silencio y orden. No busca cerrar todos los debates, sino poner límites sanos, distinguir entre texto, contexto, costumbre y mandato, y evitar imponer como ley de Yahweh lo que no ha sido demostrado con claridad suficiente. Y el apéndice L funciona como cierre final del estudio. Reúne los principios irrenunciables sobre liderazgo, autoridad y orden comunitario, y afirma que Yahweh es la fuente de toda autoridad legítima, que el Mesías estableció servicio
y no dominio, y que nada debe imponerse como mandato sin base textual suficiente. A la luz de todo este estudio, debe quedar firme que el liderazgo del pueblo de Yahweh no pertenece al hombre. Debe ejercerse bajo su palabra, según el modelo del Mesías, con hombres probados, autoridad sobria, cuidado real del rebaño, y una comunidad que aprende a vivir como cuerpo maduro. Rechazamos el dominio, el autonombramiento, los títulos inflados, las jerarquías no demostradas, la dependencia ciega de figuras humanas, la honra manipulada y toda imposición que añada a lo que Yahweh estableció, y afirmamos el orden, la verdad, la prueba, la madurez, la pluralidad sana, la responsabilidad del pueblo, la corrección necesaria y el retorno al gobierno de Yahweh sin clericalismo ni anarquía. Con esto concluyen los apéndices de este estudio. Para leerlos completos y revisar su desarrollo con mayor detalle, se puede consultar la página web o la versión del libro en Kindle. También con esto concluye este estudio. Que Yahweh nos conceda volver a su orden con temor, verdad y madurez, que aprendamos a rechazar el dominio, el autonombramiento y toda autoridad inflada, y que procuremos un liderazgo bajo su palabra, conforme al modelo del Mesías y para la edificación de un pueblo maduro. Este estudio no busca cerrar el examen de la Escritura, sino llamar a ella con mayor rigor y fidelidad. Para más estudios y materiales de edificación, pueden visitar la página de Un Solo Pueblo.